¿Qué tal, mis estudiantes de tercer año? Les habla su profesor Carlos Ribeiro, profesor de matemática. Y para la clase del día de hoy vamos a continuar con el tema de números racionales e irracionales, el tema número 3, fracción generatriz de expresiones decimales. El contenido, fracción generatriz de expresiones decimales, la fracción generatriz de un número decimal limitado, la fracción generatriz de un número decimal periódico y la fracción generatriz de un número decimal periódico mixto. ¿Qué aprenderemos hoy? Comprender la fracción generatriz de expresiones decimales, calcular la fracción generatriz de un número decimal exacto, calcular la fracción generatriz de un número decimal periódico puro y calcular la fracción generatriz de un número decimal periódico mixto. Fracción generatriz de expresiones decimales. ¿Qué es una fracción generatriz? Es la fracción irreducible de una expresión decimal finita o infinita periódica. Aquí podemos observar tres fracciones. Un medio va a representar la fracción generatriz del número decimal 0,5. 2 quintos representa la fracción generatriz del número decimal 0,4. Y 503 entre 111 es la fracción generatriz del número decimal 4,531531 infinito. Nota, las expresiones decimales no periódicas no se pueden expresar en fracciones. ¿Qué se necesita para transformar un número decimal en fracción generatriz? Bueno, conocer los tipos de números decimales. En primera instancia, ¿verdad? Tenemos los números exactos, son los que se conocen como finitos. Ejemplo, 0,325. Luego tenemos el decimal periódico, solo tiene periodo, aquí se puede observar, ¿verdad? El 33 con este simbolito arriba que es como un ángulo, está indicando que esta expresión es periodo. Luego tenemos los periódicos mixtos que tienen anteperiodo y periodo. Después de la coma, el siguiente número, este me representa el anteperiodo y aquí tenemos el 66 que está representando el periodo. También conocer las partes de un número decimal. Aquí tenemos un número decimal, 43,67888 infinito. En primera instancia tenemos antes de la coma la parte entera. Tenemos por supuesto la coma. Luego tenemos el 67, que es el anteperiodo, que es la cifra que viene después de la coma. Y tenemos el 888 que representa el periodo. Ahí lo representamos, ¿verdad? El anteperiodo nuevamente, ¿verdad? Tenemos la parte entera y el periodo que ahora observamos que tiene el simbolito como un ángulo, o como se puede decir como una gorrita encima del número como tal. Fracción generatriz de expresión decimal exacta. ¿Cómo se determina la fracción generatriz si la expresión decimal es exacta? Primero vamos a escribir como numerador el número decimal sin la coma. Luego, escribir como denominador la parte, la unidad, seguida de tantos ceros, tenga la parte decimal. Luego, si la fracción obtenida se puede simplificar, se hace hasta que sea irreducible. En este caso, vamos a aplicar los criterios de divisibilidad. Ejemplos de fracción generatriz de expresión decimal exacta. Aquí tenemos un primer ejemplo, 0,4. La solución, como tiene un solo decimal, vamos a dividir entre el 10, colocamos el 10, hacemos la división, ¿verdad? Verificamos que hay que hacer hay que aplicar el criterio de divisibilidad para simplificar. Simplificamos, la mitad de 4, 2, la mitad de 10, 5, y podemos concluir que 2 quintos es la fracción generatriz de 0,4. Segundo ejemplo, 43,4. Entonces, tomamos toda la parte, todo el número sin la coma, va a ser la parte entera. Como hay un decimal, dividimos entre 10. Observamos que son números enteros, terminan 4, terminan 10. Aplicamos el criterio de divisibilidad por 2.
y obtenemos la mitad de 434, 217 y la mitad de 15. Y podemos concluir que 217 quintos es la fracción generatriz de 43,4. Un tercer ejemplo, 2,75. Como ahora tiene dos decimales después de la coma, vamos a dividir entre 100. El número decimal sin la coma se escribe en el numerador de manera entera. 275 sobre 100, le vamos a aplicar el criterio de divisibilidad por 5 para simplificar. Queda 55 sobre 20. Todavía el número acepta criterio de divisibilidad. Volvemos a aplicar el criterio de divisibilidad por 5. Y obtenemos 11 cuartos. Vamos a recordar que el 11 es un número primo, por lo tanto ya la expresión o la fracción se convierte en una fracción irreducible. Podemos concluir que 11 cuartos es la fracción generatriz de 2,75. Un cuarto ejercicio, 1,245. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el número y lo convertimos en parte entera completo, que sea entero. 1245 en el numerador. Como hay tres decimales, dividimos entre 1000. Aplicamos criterio de divisibilidad de 5, termina en 5 y termina en 0. Al simplificar nos queda 249 entre 200. Y la fracción que obtenemos, que es 249 sobre 200, es la fracción generatriz de 1,245. Fracción generatriz de expresión decimal periódica pura. ¿Cómo se determina la fracción generatriz si la expresión decimal ilimitada es periódica pura? Primero, se escribe como numerador el número decimal sin la coma y se le resta la parte entera. Segundo, se escribe como denominador un número formado por tantos nueves como cifras tenga el periodo. Tercero, si la fracción obtenida se puede simplificar, se hace hasta que sea irreducible. Ejemplos de fracción generatriz de expresiones decimales periódica pura. Aquí tenemos un primer ejemplo, 0,6. Estamos observando que el 6 con el símbolo aquí me está indicando que esto es el periodo. Tomamos el número y lo convertimos en un entero, sería 6. Le restamos la parte entera, que la parte entera en este caso es 0. 6 menos 0 y entre 9 porque hay una sola cifra que me indica el periodo. Tenemos 6 novenos. 6 novenos podemos simplificarlo, le aplicamos criterio de divisibilidad de 3, queda 2 tercios. 2 tercios es irreducible, entonces 2 tercios es la fracción generatriz de 0,6. El siguiente ejemplo, 0,43. Ok, lo convertimos en entero que quedaría 43, le restamos la parte entera que es 0. Y como hay dos cifras en el periodo, dividimos entre 99. Entonces nos queda 43 menos 43 entre 99. Y 43 entre 99 es irreducible, entonces inmediatamente concluimos que 43 entre 99 es la fracción generatriz de 0,43. Tercer ejercicio, 12,435. Ok, podemos observar el número entero sería 12.435. Le restamos la parte entera del número que sería 12. Y como hay tres cifras en el periodo, dividimos entre 999. Restamos, nos queda 12.423 entre 999. Inmediatamente podemos verificar que ambos, tanto el numerador como el denominador, le podemos aplicar criterio de divisibilidad por 3. Aplicamos el criterio de divisibilidad por 3 y obtenemos 4.141 entre 333. Y 4.141 entre 333 es la fracción generatriz de 12,435. Fracción generatriz de expresión decimal periódica mixta. ¿Cómo se determina la fracción generatriz si la expresión decimal ilimitada es periódica mixta? Se escribe como numerador la diferencia entre el número sin la coma y la parte no periódica.
se escribe como denominador tantos 9 como cifras tenga el periodo, seguido de tantos ceros como cifra tenga el anteperiodo. Y por último, si la fracción obtenida se puede simplificar, se hace hasta que sea irreducible. Ejemplos: fracción generatriz de expresión decimal periódica mixta. Hallar la fracción generatriz de las siguientes expresiones decimales. El primero, 4,35. ¿Ok? Entonces tomamos el número y lo escribimos de manera entera, sin la coma, que en este caso sería 435. El entero con el número del anteperiodo se lo vamos a restar. Y como hay un solo número, una sola cifra que me representa el periodo, escribimos un 9. Y como hay una sola cifra que me representa el anteperiodo, un 0. Entonces vamos a dividir entre 90. Al hacer la resta nos queda 392 entre 90. Podemos observar que son números pares ambos, quiere decir que le podemos aplicar criterio de divisibilidad por 2. Al aplicarlo obtenemos 196 entre 54, que podemos seguir aplicándole el criterio de divisibilidad de 2. Y al aplicarle obtenemos 98 entre 27. 98 entre 27 es la fracción generatriz de 4,35. Siguiente ejemplo, 2,443. Entonces tomamos el número de manera entera, le vamos a restar la parte entera y los dos números, las dos cifras que me representan el anteperiodo, que sería en este caso menos 243. Un solo número en el anteperiodo, un 9, dos cifras en el anteperiodo, dos ceros. Realizamos la operación de resta, nos queda 2199 entre 900. Aplicamos criterio de divisibilidad de 3 para simplificar. Obtenemos el número 733 entre 300. Inmediatamente podemos concluir que la fracción generatriz del número 2,443 es 733 entre 300. Tercer ejercicio, 7,8945. Escribimos el número completo en forma entera, 78.945 menos la parte entera, que es el 7, y los dos números que me representan el anteperiodo, que sería 89, le vamos a restar 789 entre dos cifras en el periodo, el 99, y dos cifras en el anteperiodo, colocamos dos ceros. Hacemos la operación, obtenemos 78.156 entre 9.900, los dos números son pares. Pero también podemos aplicarle el criterio de divisibilidad de 4. Realizamos la simplificación, volvemos a aplicar un criterio de divisibilidad de 3, volvemos a aplicar un siguiente criterio de divisibilidad de 3 para simplificar y obtenemos ya una fracción que es irreducible, 2171 entre 275. Inmediatamente podemos concluir que esta expresión, 2171 entre 275, es la fracción generatriz de 7,8945. El siguiente ejemplo, 8,0521. El número entero sería 80.521. Escribimos la parte entera más las dos cifras que representan el anteperiodo. Pues vamos a restar menos 805 entre dos cifras de anteperiodo, perdón, 99, dos cifras del anteperiodo, dos ceros. Realizamos la resta, nos queda 79.716 entre 9.900. Le aplicamos criterio de divisibilidad por 4. Obtenemos el siguiente valor numérico. Le aplicamos criterio de divisibilidad por 3. Obtenemos el siguiente valor, que es 6.643 entre 825. Y ese valor es la fracción generatriz de 8,0521. El siguiente ejemplo, 6,4723. El 6, que es la parte entera, ¿ok? Y 472, que es la cifra de el anteperiodo. Entre, como hay un solo número, una sola cifra del periodo, 9, como hay tres cifras en el anteperiodo, tres ceros. Vamos a dividir entre 9.000. Realizamos la operación en el numerador de resta,
obtenemos 58.251 entre 9.000, aplicamos el criterio de decilidad por 3, obtenemos 19.417 entre 3.000, y ese va a representar la fracción generatriz de 6,4723. Actividades para reforzar las competencias adquiridas. Aquí tenemos un cúmulo de números que debemos calcular la fracción generatriz de las expresiones decimales según el tipo decimal que represente. Bueno, chicos, nos vemos en una próxima clase.